Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo el programa El Poder de la Verdad con las palabras maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo, quien dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante esta enseñanza porque, como está escrito en las Sagradas Escrituras, estos son tiempos peligrosos, son tiempos de apostasía. Apostasía quiere decir que muchas personas se han apartado de la fe, se han apartado del verdadero camino, se han apartado del verdadero evangelio. El tema que vamos a ver hoy se llama ¿dónde y quién tiene la verdadera palabra de Dios? Al final, ¿quién tiene la verdad? Fíjese, amigos y hermanos, que estamos en un tiempo en que todos afirman tener la verdad. Todos. Miren, hermanos, de diferentes maneras y tal vez de una manera muy diplomática tratan de decirle a usted que ellos son el único evangelio, la única verdad que lo va a llevar al cielo. Que no hay otra. Y que ellos tienen la palabra revelada y que Dios se las ha revelado. Y ya vamos a ver que no es así, hermanos. Ya vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras de la verdadera palabra de Dios. La sana doctrina. Es que arrogarse uno, hermanos, un derecho que no tiene es fácil. De hecho, mire, pregúntele usted a cualquier testigo de Jehová, a cualquier mormón, a cualquier evangélico, a cualquier católico, a cualquier de lo que sea. Y le van a decir que ellos tienen la verdad. Y van a denigrar la de otros y ellos afirman que su doctrina es la mejor y que no hay otra. Pero ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque tiene sendas características la verdadera palabra de Dios. Y al final, ¿quién tiene la verdad? Ya va a ver usted lo que dice las Escrituras, no lo que yo digo. Yo voy a decirle algo, amigos y hermanos. Yo sé que yo no tengo totalmente todo. Yo sé que no sé todo. A mí me hace falta mucho. Y yo soy sencillo, hermanos, y trato de no decir, arrogarme que sí, que tengo la verdad, no. Ya va a ver que la verdad no la tenemos nosotros. Nosotros, dice el apóstol Juan, tenemos que estar en la verdad. Que eso es muy diferente a decir que yo tengo la verdad como un patrimonio y que es mía y que Dios me la dio a mí y que solo yo la tengo. Eso es una arrogancia, es pedantería, es soberbia, es orgullo. En cambio, amigos, lo que enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos pertenecer a la verdad. Ya lo va a leer usted, mire. Tal vez algunas generalidades. La palabra de Dios nunca ha dejado de ser. Oiga lo que le estoy diciendo. Algunos libros de historia cuentan que durante un tiempo de oscurantismo, la palabra de Dios no dejó de circular, y ya en las culturas y en las sociedades ya la palabra de Dios no se conocía. Pero yo le voy a decir algo, que la verdadera palabra de Dios jamás ha sido extinguida. No se ha extinguido jamás. Nunca ha dejado de ser, porque dejaría de ser la palabra de Dios. Es cierto que las tinieblas han querido apagar, pero la luz no puede ser oscurecida, hermanos, con la mentira. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25. Todo hombre, toda gloria y toda carne es como la hierba del campo, como flor de la hierba. La flor se cae y la hierba se seca. Pero oiga lo que dice. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no se puede falsear. Entonces se equivocó el apóstol Pedro. O como dice en el Salmo 119. O en el capítulo 19. La ley de Jehová es perfecta, que permanece para siempre. La palabra de Dios jamás se ha extinguido, ni se va a extinguir, hasta que todo se cumpla, hermanos, porque es en verdad la palabra de Dios. Mire, Dios
le voy a contar algo y yo lo he dicho en algunas otras oportunidades, que Dios es un Dios de pocas palabras. Él no es verborrágico. Dice un montón de cosas, de pensamientos, de ideas. Él es la sabiduría eterna y sin embargo Él es de pocas palabras. Dice la Biblia que el mar y todo le obedece, que Él, miren hermanos, las ondas del mar y todos son los bordes, toda la creación son los bordes de su creación, los bordes de sus caminos, dice. Y cuán breve es el susurro que hemos oído de Él. Oiga, tan breve, tan leve. Si Él hablara con toda su sabiduría y su potencia, nos quedamos anonadados. Eso está, usted lo puede leer en Job capítulo 26. Así, ahí está. En el versículo 12 al verso 14. Ahí está. Usted lo puede leer, que Dios siempre ha sido de pocas palabras. Mire, cuando se ha hablado con Moisés, cuando habló con Aarón, cuando habló con Josué, cuando hablaba con los profetas, mire, cuando habló con Jonás, es de pocas palabras. Dios es de pocas palabras, no es verborrágico. De manera, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que lo más importante es eso. Ok, hermanos, mire, yo le voy a dar un consejo muy sencillo para terminar este exordio, esta introducción. Es de que usted no dé crédito a todo lo que oye. No dé crédito a todas las doctrinas que escucha. Hoy hay muchas doctrinas exóticas, mire, novedosas. Muchas doctrinas de manufactura moderna, inventadas por los hombres, basadas en supuestas revelaciones, en sueños de los hombres. Yo le voy a contar, mire, hay una palabra que se menciona en la Biblia que se llama herejía. Hoy hay muchas herejías, pero si yo le pregunto a usted yo creo que ignora lo que es una herejía. Pues mire, yo no voy a hablar de las herejías, pero le voy a contar algo. Ahora hay muchas herejías y muchas iglesias, aún siendo evangélicas, cristianas, dentro del cristianismo, se han vuelto, ¿sabe cómo, amigos y hermanos? Se han vuelto herejías, heréticas. Son doctrinas heréticas, porque se basan en sueños. El líder tuvo un sueño y empieza a llevarse a toda la gente hacia lo que le dijo ese sueño. ¿Qué le parece? Hay una señora que tenía muchas visiones, era muy mitómana, y ella tenía constantes sueños y visiones, supuestas visiones. Doña Helen de White. Y ella, miren hermanos, ahora hay un grupo que sigue, pero a pie junto y con los ojos cerrados, todo lo que ella soñó y dijo, hermanos, y lo tienen como que es revelación inspirada por Dios. Es que no, hermano, la inspiración de Dios está en la doctrina, en las escrituras. Y mire, si por ahí sale alguien con una nueva doctrina y con una nueva revelación de Dios, no les crea, hermanos, sea cuidadoso. Mire lo que le decía Pablo a Timoteo. Le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que ser cuidadoso con la doctrina, hermanos. Otros pensamientos, mire, Calvino es su líder, Lutero, todo lo que ellos escribieron. No, hermanos, nuestro líder es Jesucristo y sus apóstoles. Sí, hermanos, eso es lo importante. Bueno, mire, además decía el apóstol Juan, miren, él viene hablando de la doctrina del amor, lo que hablamos en el pasado mensaje, en la pasada reflexión, de una doctrina basada en el amor y en la piedad. Y viene Pablo en la segunda carta y les habla del nuevo mandamiento. Un mandamiento que, aunque es nuevo para nosotros como mandamiento, ese estaba desde el principio, les dice. Miren, y el que no traiga esta doctrina
la doctrina que es conforme al amor y la piedad, dice, no lo reciban en casa. Eso está en segunda de Juan, como solo tiene un capítulo, es verso 9 y 11. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, para que ustedes no participen de sus malas obras. Eso dice y enseña la palabra de Dios. Mire, afortunadamente vamos a ver, y ya lo vamos a desentrañar, en el nuevo pacto Dios prometió escribir su ley en nuestro corazón. Miren, Deuteronomios 30, ahí dice, le dice Dios a los israelitas, miren, la palabra de Dios no está tan lejos para que ustedes digan, ¿quién va a subir hasta el cielo y nos la traerá? Como piensan muchos. ¿O quién va a ir del otro lado y nos la va a traer? No, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu lengua y en tu corazón. Es cuestión de diligencia, hermanos, que atendamos a las cosas que hemos oído de Jesucristo. Ya lo va a ver. Eso es lo importante. Por tanto, es necesario que con más diligencia, dice en el capítulo 2 del libro de Hebreos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque eso es lo que está pasando. Mucha gente se está deslizando y está tropezando porque prestan atención a ideas, miren hermanos, a cuentos, a fábulas. El evangelio moderno se ha llenado de un montón de fábulas. Es un evangelio espurio, un evangelio, hermano, ya que no es una realidad. La gente anda soñando que sí, que calles de oro, que mar de cristal y un montón de cosas. Eso, miren hermanos, yo no sé si así va a ser. La Biblia dice que sí, pero no sabemos nada de allá ahorita. No, que tuve un sueño y que el sueño... Mire, solo le voy a decir algo. Ningún hombre basado en sueños, visiones, premoniciones o revelaciones supuestas del Espíritu pueden marcar tendencias para la iglesia. Cuando hablo de marcar tendencias, quiero decirle que no pueden decir, miren, ahora esto es así. Ahora tiene que ser así. No, porque tenemos lineamientos de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver algo bien importante. Bueno, mire. Yo le voy a decir algo que a mí me parece bien extraordinario. Mire pues, la teología, a mí no me gusta la teología. Eso sí se lo cuento yo de todo corazón, se lo digo. Pero como la iglesia se ha llenado de tantas tendencias teológicas, le voy a decir que, mire pues, muchos usan para interpretar la Biblia muchos sistemas o muchos métodos. Unos usan el gramático, buscan en cada palabra qué significa. Otros buscan historia, la historia, el histórico, el método histórico. Otros el método geográfico y cultural. Todo eso, elementos que ellos buscan y leen en libros, en la historia, para poder interpretar la Biblia. Otros usan el gemático o cabalístico, que dicen que hay claves numéricas aquí. Sí, hermanos. La bibliomancia, que mire pues, oran y dicen, voy a hablar de esto y esto, y ponen el dedo. Esto es. Eso se llama bibliomancia. Y entonces dicen, cabal, el que estaba pensando, alguna vez va a coincidir, pero no es así, hermanos. ¿Pero por qué llenamos esto de tanto misticismo, hermanos? Si la palabra de Dios no es eso, la palabra de Dios es viva. Oiga, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada aguda de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el corazón, la mente, todo lo discierne. Y no hay nada en su presencia que no discierna. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué la hemos llenado de tanto misticismo barato? Mire, otros usan las tradiciones pasadas o modernas, comparativas,
¿Sabe para qué? Eso lo hace mucho la Iglesia Católica, que comparan y usan la tradición para basar su doctrina. Y es peligroso hacer eso, porque si una tradición estuvo mala, no porque la hicieron los antiguos, es lo bueno. No, es que no puede ser así. Otros, miren hermanos, es un método peligroso. Es el método especulativo. Se ponen a especular de todo. ¿Qué le parece la especulación? Mire pues, en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que oí una voz, dice el apóstol Juan, unos truenos y una voz que decía, y vino un ángel y le dijo, no escribas, guárdalo, eso no lo escribas. Ah, pues salió nada lento ni perezoso, mire, un especulador de la palabra, y dijo que él sí sabía lo que habían dicho esos truenos. Ok, y otro dijo, yo sé lo que Jesucristo estaba escribiendo cuando le llevaron a la mujer adúltera. Todo lo que le diga es especulación, porque no hay nada claro ahí. Así de fácil. Mire pues, y eso otro de los tantos métodos es el alegórico. Subjetivo, es aquello subjetivo. Por eso les digo que han llenado de alegorías la Biblia. De alegorías. Mire, comparan una cosa con la otra, sacan una... Yo sé que en la Biblia hay alegorías, pero esas alegorías son bien claras y tienen una explicación perfecta. Porque la gente hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice con sus alegorías. Y eso no está bien. Yo le voy a decir ahora, el método mejor es este. Las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles. Esos contienen la doctrina de Jesucristo. Para que usted y yo tengamos un nuevo contexto para interpretar la Biblia. Eso es importante. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 19. Ahí dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, fundamentados, dice, establecidos, dice otra versión, en la doctrina de los apóstoles y profetas del Señor, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, dice. Eso sí, el apóstol Pedro también dice, tenemos la palabra profética, primera de Pedro capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura. Oiga, más adelante lo vamos a ver. Yo quiero leerle un versículo. Porque este mandamiento, estoy leyendo en Deuteronomios capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Oiga pues, en primer lugar, ni está lejos, ni es difícil. La mayoría de gente cuando ve la palabra de Dios dice, ah, pero qué difícil es eso. Eso de no hacer esto, eso de no hacer lo otro, qué difícil. Miren, no es demasiado difícil, no está lejos. No está lejos. Así dice la palabra de Dios. Mire pues lo que dice. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Es que ya no está en el cielo, hermanos. Mire, el pan que descendió del cielo, dijo un día Jesucristo en el Evangelio según San Juan, yo soy ese pan. Yo soy ese pan que descendió del cielo. El que no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, nada sabe y delira en cuestiones necias. Oiga pues, está extraviado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo trajo ese maná escondido. Trajo la palabra, la doctrina, y ya la tenemos aquí hasta canonizada. Mire, Dios usó muchos hombres
para interpretar eso. Y qué bien compagina una cosa con la otra. No hay errores, no hay contradicciones. La palabra de Dios es perfecta. Mire, no está en el cielo. Mucha gente se pone y dice, vino un ángel del cielo y me dijo, y todo torcido, hermanos. ¿No se acuerdan lo que dice Pablo en Gálatas? Porque si un ángel del cielo viniera y os predica otro evangelio que el que os hemos anunciado en Cristo, sea maldito, dijo. Oiga pues, hermanos, lo que le pasó a José Smith, el fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones. Se le apareció un ángel llamado Moroni y Nefí, un montón de ángeles. Y le dieron un nuevo evangelio, oiga eso. Eso no es así, hermanos. Oiga lo que le estoy compartiendo. No está en el cielo. Ya Jesucristo lo trajo. Y a través de sus apóstoles nos siguió dando más y más. Porque él decía, hay cosas que en este momento ustedes no pueden oír. Porque no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Él les recordará todas estas palabras que yo les he hablado. Oiga lo que es la verdadera palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. No está en el cielo, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que cumplamos esto? No, porque muy cerca de ti está la palabra, bendito sea Dios, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¡Ja! Eso mismo repitió el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10. Hace alusión a esto que está diciendo aquí la palabra de Dios en Deuteronomios. Está en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente es haragana, es negligente. Mire, empieza a leer la Biblia y empieza así, mire. Y cuando miran están cabeceando. Pero que no va a hacer la prensa una selección, que no va a hacer la revista de vanidades, porque eso sí le prestan sentido. Ahí no se duermen. Que no vaya a hacer el horóscopo. ¿Sabe que eso es lo que sucede, amigos? Eso es lo que está pasando. La gente no tiene la palabra en su corazón ni en su boca. Miren lo que dice en Colosenses 3:16. La palabra de Dios abunde en ustedes. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Oiga, para que uno pueda responder a cada uno. Muchos me dicen, ¿y vos por qué te sabes tantos versículos? Porque desde niño me preocupé de memorizar la palabra de Dios. Y hoy, ¿sabe qué? Gozo esto. Tener la palabra de Dios en mi boca y en mi corazón, en mi mente. Esto no es gravoso, es hermoso, hermanos. La gente no sabe nada de Dios, pero pregúntele de bagatelas del mundo, eso saben. Oiga, ¿dónde está la verdadera palabra de Dios? La verdadera palabra de Dios está en la iglesia, pero no hablo de una congregación X. Présteme atención, porque la iglesia no tiene nombre ni sesgo, ya lo vamos a ver. No tiene denominación, no tiene sesgo religioso. La iglesia es universal, hermanos, está extendida en toda la tierra. La conforman gente temerosa, piadosa, mire, temerosa de Dios, piadosa, de todo el mundo. En esa iglesia está la palabra. Si aquí yo como carne, ellos también comen carne allá. Si aquí Dios me da trigo a comer, ellos también están comiendo trigo. Así de que esto no es nada nuevo o algo exclusivo. Es algo ignoto. Nadie lo ha dicho. Nadie lo conoce. No, hermanos, no es nada inédito. Mentiras. Esto que yo le estoy predicando allá ahorita, otro pastor por allá lo está predicando.
y tal vez con mayor sabiduría y con mayor libertad y denuedo. Porque Dios a su la iglesia es un cuerpo a la cual Él alimenta y suministra. Mire, nos da agua, nos da trigo, nos da leche, nos da carne, de todo. Pero lo mismo, así es que nadie puede venir aquí solo en mi iglesia, me dijo un hombre un día. Ahí se ha revelado la palabra de Dios. Ay, Dios mío, dije. Este sí que es miope. Este no mira más allá de su nariz. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, hermanos, es la iglesia. Mire, leámoslo en Timoteo. Este versículo está en Timoteo. Mire, capítulo 3, verso 15. Voy a leer desde el verso 14. Haga de caso que no es Pablo el que le está diciendo a Timoteo, sino Jesucristo a usted. Oiga, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque esa es la esperanza que tenemos, de que Cristo viene, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oiga, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es sencillo, algo que sostiene la edificación. La iglesia con la verdad sostiene la verdad. Y también es baluarte. ¿Sabe qué es? Un baluarte era como una defensa, eran como muros, así en B o en V o en cuadro o circular, que defendían una fortaleza. Un baluarte es eso. La iglesia, hermanos, defiende la verdad. Pero ¿en dónde van a parar aquellas iglesias que han desterrado la verdad? La verdad les duele, no les gusta. Mire, a mí me han escrito pastores y miren, hermanos, es extraordinario. Bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Hasta con palabras soeces le cuento. De verdad. Hasta con palabras, miren, hermanos, indeseables. Pero yo les digo, bueno, y no usted es cristiano, pues. Y mire, me tratan de hijo del diablo, de lo que usted... Porque se dice aquí la verdad, hermanos. Yo no tengo sesgos, no tengo compadrazgos. Yo no tengo por qué quedarle bien a una congregación o a una tendencia religiosa o doctrinal. Por eso es de que yo hablo con toda libertad. No tengo compromisos. Nadie me paga. Bueno, yo trabajo para Dios. Él es mi jefe. Y mire... La verdad, la iglesia debe ser columna porque sostiene la verdad, está apuntalada. Pero ¿qué hacemos con una iglesia paupérrima como la que tenemos? Sos cristianos. Mire, yo pasé trabajando con un muchacho 6 años y nunca supe que era cristiano. Un día compartiéndole la palabra, claro que ya le había compartido un montón. Me dice, es que yo también soy cristiano. ¡Sos cristiano! ¿Y por qué sos tan mal hablado? ¡Tan morboso! Así le dije. ¿Por qué hablas como hablas? Ay, pero es que Dios lo que ve es el corazón. Esa excusa es infantil, le dije yo. Le di una gran regañada, hermanos. Gracias a Dios. Ahora sí está más entregado. Ahora sí. Pero miren, hermanos, ni modo que yo le va a decir, mira, hermanito, Dios te ama. ¿Cómo? Vamos a ver algo importante. ¿Quién tiene la verdadera palabra? En este mundo siempre existirán personas, grupos sectarios y religiosos que piensan que tienen el monopolio para interpretar las profecías y revelaciones bíblicas. Ese tipo de gente no es nuevo. Aquí siempre van a existir. Gente arrogante, hermanos, mire, gente petulante y también gente, hermanos, como dicen por ahí, mire, fanfarrones, que dicen que tienen la palabra de Dios y se la llevan de apóstoles, de profetas, y que mira el porte así. Miren, amigos y hermanos, eso no es así, hombre. La palabra de Dios ya está cerca de nuestro corazón y debiera estar en nuestra boca, en todo nuestro ser.
para no caer víctimas. Mire, nadie tiene el monopolio, yo ya se lo dije. La palabra de Dios ha sido confiada a la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Estos se sienten privilegiados, únicos, iluminados, arrogándose el derecho de menospreciar lo que otros dicen. Se lo voy a resumir así. Y afirman que sus doctrinas son las mejores y que no hay otra. Eso es mentira, hermanos. Mentira. ¿Sabe una cosa? Yo no puedo decir que tengo la verdad. La verdad me tiene a mí, porque yo fui entregado a esta forma de doctrina. Oiga lo que le estoy diciendo. Segunda de Pedro, es donde dice en el capítulo 1 que tenemos la palabra profética más segura. Eso se lo estaba diciendo, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Aquí está, hermanos. Esta está aquí. Lo que usted tiene que hacer es escudriñar las escrituras como dice la palabra de Dios. Desde luego, al final es Dios quien en todo siempre tiene la última palabra. Él es el que debiera dar testimonio, no yo. Oiga, y Él sabe a quién le ha confiado su verdadera y única palabra, hermanos. Porque no es aprobado, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:18, no es aprobado el que se, oiga, aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este es el que ha sido aprobado. Aquel quien Dios, como le dijo a Job, mi siervo, o como dijo de Jesucristo, este es mi siervo amado, mi hijo amado en el cual me complazco. Este me agrada, este es mi hijo. Eso es que Dios alabe. Pero que yo venga y diga un montón de cosas para exaltarme, eso no es juicioso. Bueno, aquí hay un montón de versículos, tal vez este de 66, leámoslo. Isaías 66, aquí lo tengo cerca. Miren lo que dice verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que ustedes me van a edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo hizo Dios, los cielos y la tierra y lo que en ellos hay. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Perdón. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón, de espíritu, perdón, y que tiembla a mi palabra. Oiga con quién está Dios. Se supone que es humilde de corazón, es una persona quebrantada de espíritu, porque tiene la palabra de Dios. Como dijo un día Jeremías, yo no me he engreído a causa de tu profecía, me he sentado solo, porque me llenaste de indignación. Oiga, hallé tus palabras y las comí, dice Jeremías, en Jeremías 15, ¿verdad? Oiga, hermanos, es que eso es lo importante. Eso es lo importante. Aquel que obtiene la palabra de Dios no es arrogante. No, hermanos, oye a los demás, es capaz de oír, no de imponer, no impone, expone la palabra de Dios. Vamos a ver algo más. Mire la etimología de la palabra palabra, valga la redundancia, ¿va? Cuando Dios se manifestó a los hombres, no mostró, mire, esto es bien importante. Dios no mostró ningún rostro, no mostró una forma antropomorfa o zoomorfa, no había imagen de animales ni de personas. Él cuando se manifestó en una nube, en medio del fuego y el sonido de trompeta. Pero ustedes les dice Dios ahí en el capítulo 4, oiga, y lo vamos a leer de Deuteronomios. Le dice Dios a Israel, pero cuando Dios se manifestó a ti,
no viste ninguna figura. Oiga, ninguna imagen vistes, le dice. Solo oíste su palabra. Porque le voy a decir, la más preclara representación de Dios es su palabra. Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Es que eso es lo que yo quiero que usted me comprenda o yo me dé a entender, de que la palabra es importante porque es de Dios. Oiga, mire, eso está en Deuteronomios 4:10. Aquí lo tengo, por eso lo voy a leer. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tener temor de mí todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste su voz y sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura vistes. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, tenemos la tendencia a crear imágenes de la divinidad, de lo divino, si Dios jamás se ha mostrado de esa manera? Nosotros no podemos decir que tiene, aunque Él habla de manos, no podemos decir que tiene una forma antropomorfa o humana. No, hermanos. No podemos decir que Él es como un animal, como una... No, no podemos representar a Dios. No se puede. Es pecado de idolatría. Bueno, mire, Él siempre ha dado a conocer su voluntad por medio de su palabra. Desde el principio, hermanos. Toda la vida ha hablado con su palabra, desde el cielo, ya sea en el mar, donde sea. Pero Dios usa su palabra, que constituye la más preclara representación de Dios. De ahí la gran importancia que en la Biblia se le da a la palabra. La verdad es personificada en Jesucristo. Oiga, esto es muy importante. Con Jesucristo, Él vino y Él es la imagen del Dios viviente, del Dios vivo. Él vino, hermanos, y vimos su gracia y lo vimos a Él. Dice, yo no lo vi. Por eso no me puedo hacer ninguna representación. Yo no le puedo decir que era peludo, que era con su nariz bien respingada, ojos color miel y él una barba. Yo no le puedo decir nada. Esa es una imagen, es obra de imaginería. Si a Jesucristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dijo Pablo. Porque no lo conocemos así. Yo no me puedo formar una idea así de cómo es Jesucristo. Pero sí le puedo decir algo. Sé cómo Él, su carácter, por sus enseñanzas, por sus palabras, por sus milagros, por ese carácter que Él manifestó. Esa imagen que Él proyectaba de humildad, de sencillez, de piedad, de amor, de misericordia. Y también de justicia y de juicio. Ok, mire. Él es la verdad. Jesucristo lo decía en el Evangelio según San Juan. Yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Oiga pues. Por eso es un graso error decir, nosotros tenemos la verdad. Es ella la que nos contiene a nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo. Por eso quiero leer 1 Juan 3:19. Para que usted vea esto. Porque muchos piensan que uno se está inventando eso. Pero miren lo que dice el Evangelio, perdón, el apóstol Juan en la 1 Juan, capítulo 3, verso 19. Oiga. Hijitos míos, verso 18, voy a empezar. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos, oiga, que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Oiga, en esto conocemos que somos,
que pertenecemos a la verdad. El que es de la verdad viene a mí. Mire, un día le dice a Pilatos, para esto aparecí, le dice Jesucristo a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Y el que es de la verdad me oye, dijo Jesucristo. Pero el que no es de la verdad no me oye. Oyen al mentiroso porque es del diablo. Y entonces viene Pilato y le dice, ¿y qué es la verdad? Mira, ese pobre andaba más perdido. Ese estaba más lejos. Y tuvo una gran oportunidad con Cristo ahí presente. Es que ese privilegio de haber tenido al Hijo de Dios ahí y tomar una actitud tan cobarde como la que tomó como juez, lavándose las manos. Eso lo condenó, hermanos. Bueno, no puedo leer todo esto, miren, porque se haría muy largo. Palabra del griego logos o lego, que significa palabra, noticia, doctrina, verbo, evangelio, etcétera. Eso significa, esas son las palabras que se usan en el Nuevo Testamento. Ahora las que se usan en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, son el hebreo davar, que significa acuerdo, acta, razón, razonamiento, ley, lenguaje, pensamiento, precepto, aconsejar, exponer, explicar. Todo eso significa davar. Ok, hermanos, vamos a pasar un poco rápido. Los grandes principios divinos. Una doctrina pura y sin sesgos. Yo me voy a detener un poco más que en las otras aquí. Mire pues. Oiga esto. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Mire. Disculpen, hermanos, tuvimos aquí un pequeño problema, pero voy a retomar. Vea. Grandes principios divinos. Yo les decía que me voy a detener en una doctrina pura y sin sesgos. Cuando hablo de sesgos me refiero, hermanos, a componendas que nosotros, hermanos, comprometemos la palabra de Dios con sesgos religiosos, políticos o sesgos económicos, intereses de otro tipo que no son la verdadera palabra de Dios. Mire pues lo que dice el Salmo 12, verso 6. Oiga lo que dice acerca de lo que es la palabra. 12, verso 6. Las palabras de Jehová, oiga, son palabras limpias o puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Ja! Oiga, ¿cómo es la palabra de Dios? Dios, para darnos esta palabra, hasta la comprobó, la experimentó. Por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a demostrar que su palabra sí se puede guardar. Sí se puede. Con su ayuda, por supuesto. Que sí es accesible. Que sí es viable de poder pertenecer a la verdad. Porque muchos dicen, ahora tengo que abstenerme de esto, y ya no voy a ir aquí, ya no voy a hacer allá. Pero yo le voy a decir una sencilla cosa, hermanos. La palabra de Dios ya está comprobada, corroborada, está experimentada. El autor y consumador de la fe y de esta doctrina lo vino a hacer como fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, la palabra de Dios es limpia, probada 7 veces como un horno de plata. Oiga, esa palabra es limpia y no tenemos que olvidar esto. Por eso es de que usted jamás me va a oír a mí decir bromas o palabras fuera de lugar aquí. ¿Sabe por qué? Porque este es un mensaje que conlleva limpieza, pureza. ¿Cómo cree usted que no se denigra el evangelio cuando yo me pongo a hacer bromas, chanzas, guasas? Como hace por ahí uno que se llama apóstol. Pero que miren, hermanos, es un verdadero payaso. Dice un momento, puede oírlo uno hablando en serio. Al ratito empieza
toda la ensarta de bromas y de chistes de tan mal gusto, que miren, hermanos, créanme que es difícil ponerle atención. Él degrada, denigra su propio mensaje. Miren, hermanos, sí que no es insensato, no entiende. Todo por quedar bien con la congregación. Mire, pues, el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. Y el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mire qué maravilloso. 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Yo amo esta palabra porque es pura. Miren, hermanos, es lo más limpio que hay. Por eso ensuciarla con un montón de cosas, mire, oiga, de patanerías. Eso no va, hermanos. Aunque la gente quisiera ver un payaso ahí, que si usted le dice la verdad, ahí lo soba. Eso no ayuda, hermano. Ya vamos a ver que la verdad es medicina. Y mire, Proverbios 35, 6. Mejor se lo voy a leer. Mire, aunque ahí dice algo para que vayamos un poco más rápido. Habla precisamente de que la palabra es limpia. Pero mejor se lo voy a leer. Y dice, hermanos, de que no hay que añadirle a sus palabras. Miren lo que dice aquí, pues. Capítulo 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No hay que añadirle, hermanos. No tengo que ponerle mi cuota emocional. Eso es lo que pasa con muchos de esta gente insensata que predica, hermanos. Que tienen incontinencia emocional y le tienen que meter hasta de lo de ellos y contar. No, hermanos, yo no le voy a contar de mí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oiga, sino a Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que anunciamos nosotros. Esa palabra. Oiga, mire, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Por eso a mí no me gusta alegorizar las escrituras, para no meterle lo que yo pienso. Mire, a mí me gusta que la palabra sea, voy a usar esa palabra que no mucho me agrada, pero es exégesis. Literal como está aquí, tal y como la dijo el Señor, sin ponerle ni quitarle. No, eisegesis. La eisegesis es al revés, lo contrario, es como un antónimo. Es lo contrario de exégesis. Yo, hermano, le meto mi emoción, lo que yo pienso, lo que yo escribí, lo que yo leí por ahí, mis experiencias. No, hermano, no necesitamos. La palabra de Dios no necesita eso. No necesita una ayuda suya. Es una palabra viva y eficaz y punto. Mire, Juan 7, 15, 16. Yo sí quiero que leamos, no recuerdo ese versículo, la mera verdad, pero mire lo que dice Juan 7, 15, 16. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Y cómo no, hermanos? Mire, mucha gente ahora se ha inventado por ahí que Jesucristo estuvo en el Tíbet, allá por la India, aprendiendo de chamanes y de sacerdotes de por ahí. ¿Cómo va a creer usted, hermanos, si la gente lo conocía ahí en el barrio? Él se crió en Nazaret y no están. ¿Y de dónde tiene letras? No están ahí sus hermanas, sus hermanos, su madre, sus padres. ¿No es hijo del carpintero? ¿Y cómo si se fue? Y que fue a aprender filosofías y a recibir el poder de Buda. Miren, hermanos, qué herejía más. Pero eso no es más que ridiculeces. Eso, hermanos, ¿sabe qué?
El diablo mordido porque fue vencido por la sabiduría de Jesucristo. Así de fácil. Oiga lo que dice. Pero Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá que esta doctrina es de Dios. Oiga pues, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es que qué tremenda la sabiduría de Jesucristo. Oiga, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió, dice. Porque Jesucristo se limitaba, como dice ese proverbio, tal y como la palabra de Dios se le era revelada. Eso decía, hermanos. Eso hacía. Eso, mire, se notó. Notamos todos y sabemos que él era guiado, miren, hermanos, por el Padre. El Padre le decía qué hacer y qué no hacer. Miren, hermanos, tranquilo, sereno, oyendo la voz de Dios. Oiga. Y mire, 2 Corintios 2:17 es donde dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Eso es terrible. Medran falsificando la palabra de Dios. ¿Sabe qué es medrar? Crecen, se acrecentan, se hacen ricos. Aumenta su caudal económico falsificando la palabra de Dios. Miren, pero estos se van a condenar. Ya de largo no se detiene la condenación para este tipo de gente. Que por quedar bien con las masas y saquearlos, hermanos, como dijo Pedro, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. No les dicen la verdad. ¿Sabe por qué? Porque quieren que les paguen, que les den algo. Tito 2:6-8. Mire pues lo que dice la recomendación del apóstol Pablo a Tito, su discípulo. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Le dice a Tito, un patojo, un joven pastor. Preséntate en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, oiga, mostrando integridad y seriedad. Oiga, ¿por qué no entienden estos payasos eso? ¿Ah? En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Quiere decir integridad, quiere decir, hermanos, que yo enseño la palabra íntegra tal y como está aquí. Aunque me digan legalista, aunque me digan literalista, a mí qué me importa, eso ni me pone, ni me quita el sueño. Oiga, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Oiga pues. Además de integridad significa que yo aquí no puedo usar cualquier tipo de palabras. Tengo que ser eufémico, usar las palabras más agradables para no exponerme a la crítica mordaz y perversa de la gente. Oiga pues lo que dice Pablo adelante. Palabra sana e irreprochable. Oiga, hay que dar una palabra sana e irreprochable, de modo que el diablo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ya vio? Eso es lo importante. Bueno, voy a terminar. Allá la palabra es la mayor riqueza. Como ya se nos está acabando el tiempo, le voy a decir solo este. Mira que hay un montón de versículos que hablan de eso. Pero el hallazgo más grande en este mundo es que usted logre hallar la palabra de Dios. Porque la palabra es Cristo. Él es la verdad, es el camino, Él es la palabra, el verbo de Dios, así se llama Él en Apocalipsis. Hay un caso en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 al 11, de Josías, un rey, que dice la Biblia que entre los escombros de la casa de Dios ya habían pasado otros reyes malvados y habían hecho de la casa de Dios, habían abandonado la casa de Dios. Pero viene Josías y dice que
Hilcías, el sacerdote Hilcías y otros hallaron el libro de la palabra de la ley. Este libro, lo hallaron, las escrituras, y se la llevaron y él pidió que se las leyeran. Cuando él las oyó, dice que rasgó sus vestidos, su ropa, y se humilló y dijo: de veras, qué mal hemos estado todos nosotros y mis padres. Hemos ofendido a Dios. Y dice que se humilló. Y fue a consultar, hermanos, a una profetisa. Y esta le dijo: mira, todas las maldiciones que están en mi palabra van a venir sobre Israel. Y llegaron. Acuérdense que después llegó el exilio hacia Babilonia. Porque me han irritado. Pero dile a este hombre. Oiga, pues, dile a este hombre, por cuanto su corazón se enterneció y creyó las palabras que oyó y que leyó, yo lo voy a librar a él y no será en sus días, y lo voy a bendecir. Y así fue. Pues eso es lo que pasa, hermanos. Mire, cuando usted logra hallar ese sabor que tienen las palabras, usted es dichoso. Vamos a terminar. Debemos estar en la verdad. Era lo que yo le decía de Juan 3, 18, 19. Que el que pertenece a la verdad, hermanos, oye a Dios. Aquel que es de la verdad. No es que yo tenga la verdad. Yo estoy en la verdad. Estoy en la verdad. Como dijo el apóstol Juan. Así es que, hermanos, mire. El problema es que la ignorancia de las escrituras es las que están destruyendo al hombre. Mire pues. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te quitaré del sacerdocio, les dice. Eso está en Oseas 4:6. Adelante también, mire. Aquí Jesucristo en Marcos 12:24 le recrimina que cambiaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Por las tradiciones. Ahora, en síntesis, miren, hermanos. La palabra de Dios está cerca. Ya no está lejos. Usted no diga: voy a viajar no sé a dónde, porque ahí dicen que está la palabra de Dios. Mire lo que dice Miqueas. Es Miqueas, aquí lo tengo, capítulo 8. Vamos a leer Miqueas y con eso voy a terminar yo. Mire qué hermoso. Perdón, es Amós. Perdón, hermanos, es Amós capítulo 8. Aquí está, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, y son estos días, hermanos, préstele atención, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Digo, la verdadera palabra de Dios. No esos evangelios tan torcidos y tan, miren, hermanos, sintéticos, espurios. Miren, hermanos, llenos de misticismo y de mentiras. No, hablo de la verdadera palabra de Dios. Ahora en este momento hay hambre y hay sed de eso. Aunque hay más Biblias, pero no las lee la gente. E irán errantes de mar a mar, desde el oriente, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán, o sea, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Oiga, hermanos, pues claro que es este tiempo. ¿Sabe por qué le puedo decir yo esto? Porque estos son los postreros tiempos. Y no, dígame usted piensa que cualquiera que habla en nombre de Dios tiene la palabra. No, hermanos, no la tienen. Si no, miren ustedes cómo están extraviando a mucha gente. Mire, grandes congregaciones aplaudiendo un montón de herejías. Pero es que yo digo, Dios mío, ¿cómo no se pueden dar cuenta que eso la Biblia lo prohíbe? La palabra de Dios tajantemente dice que no, y esto le dicen sí. Y hasta lo aplauden y hasta levantan sus manos, hermanos. Son estos días. Días de hambre y de sed, pero de la palabra de Dios.
y la palabra de Dios está lejos, pero porque son negligentes. Como dijo un día Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Desde el Génesis hasta Apocalipsis hablan del Mesías. Así es de que si la gente no tiene la palabra es porque es negligente. Oiga, no aman la palabra del Señor y por eso, ¿sabe qué? No la tienen, no están en ella. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir. Hay tantos versículos, muchas cosas que decir de la palabra de Dios, pero espero que usted sea diligente. Dice, mire, el poder de la verdad, usted puede interactuar con nosotros en estas plataformas que siempre le mostramos. Que Dios le bendiga. Mire, dedíquele tiempo a esta palabra. Mire, ahora la tenemos aquí, no hay excusa. El que no aprende la palabra es porque es negligente. ¿Sabe? Es porque no ama la palabra de Dios. Mire lo que decía el Salmo 119. Se lo voy a recitar el verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ojalá así sea en su vida. Y la palabra va a estar cerca en su corazón y en su boca y en su mente. Amén y amén.